Quiero saludar a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de mucha alegría para nosotros hoy, una vez más, poder estar estudiando la palabra de Dios. Ciertamente Dios tiene algo para hablarnos en el día de hoy. Antes de entrar en nuestro tema, vamos a hacer una oración y pedir a Dios sus bendiciones. Señor Dios y Padre, queremos una vez más ponernos delante de ti por medio del Señor Jesucristo. Perdona, oh Señor, nuestros pecados y habla, Señor, a nuestros corazones en este momento. Que no sea yo, Señor, a hablar, sino que tu Santo Espíritu pueda hablar por mi intermedio, para que así también yo pueda ser instruido por ti mismo. Señor Dios, estas son las cosas que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, nuestro tema de hoy será relacionado a la fe. En los últimos días hemos hablado mucho sobre fe. La fe genuina, la fe que puede salvar, que puede cambiar vidas. La fe en el poder de Dios. Cierta vez Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Nosotros necesitamos resaltar el punto de que el Evangelio de Cristo es poder. Hoy mucho se habla de cristianismo, de fe, de adoración a Dios, pero en realidad, y quizás usted puede estar de acuerdo conmigo, quizás no, pero lo que se nos presenta hoy en día es un evangelio sin poder. ¿Cómo así? Un evangelio que no es capaz de cambiar vidas. Porque a menudo escuchamos que no se puede obedecer a Dios, que es imposible obedecer a Dios. En realidad no es así. En realidad el Evangelio de Cristo está ahí para cambiar nuestra vida. Y sobre este tema hablaremos hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a leer el versículo 1 al 3, después el 6, y así vamos guiándonos por este libro, este capítulo, porque es bastante largo y no queremos también tomar mucho tiempo, porque tenemos otras cosas que leer. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿De qué antiguos se está hablando aquí? Vamos a hacer un breve comentario. Porque aquí habla que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, una cosa es estar seguro de que algo va a suceder, aunque no hayas visto suceder, aunque no hayas visto ni el inicio de este evento, pero tienes la convicción de que va a suceder. Pero aquí dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. ¿Qué es un buen testimonio? Para simplificar, es lo que Cristo hizo, es lo que Cristo vivió. Es un buen testimonio de vida. Cristo fue nuestro ejemplo. Y Él logró ser perfecto en la obediencia. Logró hacer lo que Dios le propuso que hiciera, que fue morir por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos. Estas cosas deberían llenarnos de esperanza. ¿Cómo así? Debería llenarnos de esperanza. ¿Por qué? Porque por la misma fe que hoy
profesamos tener, los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Y qué más hicieron además de esto? Dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca de Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces, cuando nos acercamos a Dios a pedir algo, tenemos que creer en lo que estamos pidiendo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hermanos míos, me gustaría deciros que hoy vivimos un evangelio débil. No es porque el evangelio de Cristo es débil, es porque nosotros no ponemos nuestra fe en acción. Y si no tenemos fe, tampoco la buscamos. Nos conformamos con aquello que ya hemos oído. Muchas veces nos conformamos con lo poco. Nos conformamos con llevar una vida cristiana a medias. Nosotros vimos que Cristo Jesús hizo los milagros, hizo también muchas maravillas entre el pueblo. Y todo lo que Él hizo fue por medio de la fe en su Padre. Él cierta vez dijo, yo de mí mismo nada puedo hacer. Esto testifica que Jesús dependía de una fe para que las cosas sucediesen, o sea que pudieran suceder tal como Él esperaba. Tenía que tener fe. ¿En quién? Tenía que tener fe en Dios. Y mucha fe. Cristo dependía del poder de Dios, como ya dijimos otras veces por aquí. Cristo recibió de Dios el poder a través del Espíritu Santo. Pero Cristo nunca ha negligenciado o tenido en poca cuenta la oración, la meditación, la búsqueda. Cristo era hijo de Dios, sí. Cristo tenía el Espíritu de Dios, sí. Tenía fe, obviamente. Pero Él no dejaba la oración, la meditación. Cuando no estaba predicando, hablando a sus seguidores, sus discípulos, estaba en el monte orando, meditando. Pero muchos me van a decir hoy, no, pero tenemos trabajo, tenemos que hacer las cosas. En realidad, sí tenemos. Pero vamos a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo dedicamos para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, con las cosas de Dios, con la oración? ¿Y cuánto tiempo dedicamos con el condescender con la carne? Bueno, y ahí entran varias cosas. Muchísimas cosas. Y quiero citar algunos ejemplos nomás. ¿Cuánto tiempo perdemos delante de la tele, o del teléfono, o de la computadora, buscando alimentar nuestra carne? ¿Cuánto tiempo dedicamos en la lectura de la palabra, en la oración, en la meditación? Bueno, nuestra pregunta, usted tiene que responderse a sí mismo. Pero aquí estamos hablando de una fe. Estamos hablando de la fe. ¿Y dónde quiero llegar con todo esto? ¿Tenemos nosotros fe? ¿Fe como tenía el Señor Jesucristo? En el versículo 6, nuevamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca de Él
crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Importante esto. ¿Creemos en Dios o no? ¿Estamos buscando a Dios o no? Bueno, veamos algunos ejemplos de aquellos antiguos mencionados en el inicio. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Que nosotros conocemos la historia. Fue por fe. ¿Cómo así? La fe. Caín sabía que el animal ofrecido no tenía poder en sí mismo de perdonar pecados. Pero él creía en el Dios que le había mandado hacerlo. Él creía en la salvación provista por Dios por medio de Jesucristo, que vendría muchos años después. Abel creyó. Caín tuvo en poca cuenta lo que Dios le había dicho y quiso hacer a su manera y no alcanzó la misericordia de Dios. Y no es porque Dios no haya intentado. Dios después da oportunidades para que él pueda arrepentirse, y él no se arrepiente. Pero Abel sí alcanzó buen testimonio, porque él creyó en el Dios que habló. Hoy muchas veces nosotros tenemos dificultades en obedecer, en hacer las cosas de Dios, y eso es común y es normal, porque somos seres humanos. Pero si nosotros creemos en aquel que habló a nuestras vidas, de aquel que nos llamó de las tinieblas en que andábamos antes, si creemos en esta palabra, Dios puede hacer todo. Dios puede hacer como hizo a Abel. Si nosotros tan solamente creemos en la palabra de Dios, las cosas pueden suceder. Aquí dice también en el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios cerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí nosotros vemos algo que no es muy conocido hoy en día. Muchos creen que los judíos recibían el perdón de pecado, la justificación por medio de los sacrificios, por medio de los sacrificios de animales. Y en realidad no es así. En realidad ellos tenían que manifestar fe en el Salvador, fe en Dios, como Abel, fe en el Salvador que vendría. Y aún así, entonces su ceremonia religiosa tendría valor. Pero sin fe no tenía valor ninguno en cuanto a la salvación. Tenían que creer que el Dios que le mandó a hacer le daría el perdón, le daría la justificación. Todo es por fe. Tenemos que creer en Él. Aquí dice también, por la fe Abraham ha sido llamado. Aquí es la llamada galería de la fe. Aquí habla de grandes hombres que por medio de la fe alcanzaron grandes cosas. En el versículo 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Rahab era una prostituta, una ramera, que habitaba en Jericó antes que viniesen los hijos de Israel. Vinieron los hijos de Israel hasta Jericó, y esta mujer los acogió en casa y creyó en el Dios de los israelitas. Y aquí nosotros vemos que también de ella fue puesta en la galería de la fe. Pero ¿qué hizo tanto Rahab para que fuese puesta aquí? Porque hoy nosotros vemos una ramera, una prostituta, una persona así, a ojos humanos es imposible que haya un cambio, o quizás un homosexual
vemos imposible que haya un cambio. A nuestros ojos realmente y a las fuerzas humanas realmente es imposible. Pero el poder de Dios es infinito. Y vamos a ver qué hizo Rahab para que, ¿qué pasó con Rahab para que ella pudiera ahora estar aquí en la galería de la fe? ¿En qué creyó? ¿Qué hizo? Sabemos que todas las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Vamos a leer entonces en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 8. Josué capítulo 2, versículo 8. Dice así: Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aquí ella hablaba con los espías de Israel. Rahab hablaba: Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis del Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que están del otro lado de Jordán, y a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab reconoció al Dios de Israel como Dios encima en el cielo y acá en la tierra. ¿Cómo pues alguien puede reconocer a Dios de esta manera sin haber creído? Entendamos el contexto. El contexto antiguamente no era como hoy, que se predicaba, que todos conocían al Señor Jesucristo, a la Biblia, a Dios. No. Eran personas que tenían, sí, conocimiento, que había el Dios de Israel, etc. Pero no había un conocimiento profundo. Y seguramente tenían otros dioses que adoraban. Pero ella creó en Jehová. Demostró, confesó con su boca: no, Jehová es Dios en el cielo y en la tierra. Y ahí sigue diciendo: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, y a mis hermanos y mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis nuestro asunto. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Le dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen haya vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa tu padre, tu madre, tus hermanos y toda tu familia, y toda la familia de tu padre. Versículo 20 dice: si tú denunciares nuestro negocio, es nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Bueno, quiero dar énfasis
destaque a esta parte que dice, ella ató el cordón de grana en la ventana. Grana es rojo, semejante al rojo. Acordaos que en Egipto, cuando Dios iba a derramar la plaga, la 10ª plaga, que iba a matar a los primogénitos del pueblo, de los animales y todo, Dios dijo a Moisés que hablase al pueblo para que pusiese sangre de cordero en las puertas, para que cuando el ángel que venía para destruir pasase, supiese que allí había alguien que tenía fe en Dios. Esta sangre representaba la fe en la sangre de Jesucristo. El ángel destruidor que venía para destruir, o sea que la destrucción que venía representaba la muerte eterna. Tal como aquí también. Aquí los espías, del pueblo de Dios, vinieron hasta esa mujer y le predicaron a ella. Le hablaron del Señor, Dios de Israel. Ella creyó. Entonces le pidieron, ponga esta marca en tu casa. Y ella puso. Cuando ellos vinieron a destruir la ciudad, pues ella fue salva. Ella con toda su familia. Cuenta la historia. Entonces, lo que ella hizo fue tener fe. Fe en la palabra de Dios. Claro, Dios habló a ella por medio de sus siervos, pero ella creyó e hizo tal cual le pidieron. Y esta sangre, como esta sangre que representaba la sangre de Cristo Jesús, que nos libraría de la muerte, este cordón de grana también lo representa. Ella creyó en la salvación provista por Dios para ella y su casa. Hoy Dios provee para usted, para ti y para tu casa la salvación. La salvación en Cristo Jesús. Y no hay necesidad de desesperarse, porque Cristo pagó el precio de la muerte que estaba sobre todos nosotros. Cristo ya pagó. Tan solamente tenemos que tener fe. El que tiene la señal de Dios es aquel que cree en Dios, es aquel que cree en la sangre de Cristo. Y si nosotros creemos en la sangre de Cristo, vamos a tener algo en cuenta. Dios es todopoderoso, ¿cierto? Sí, todos estamos de acuerdo. Dios es todopoderoso. Cristo también lo es. Cristo es poderoso. Cristo nos prometió salvarnos, cambiar nuestras vidas, convertirnos en personas obedientes, en una iglesia santa y sin mancha, como dice la Biblia. Si nosotros decimos que no es posible o que es muy difícil, estamos limitando al poder de Dios y al poder del Señor Jesucristo. Entonces la limitación está en nosotros, no en el poder de Dios. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestra vida, aumentando la fe y aumentando también las ganas de ser obedientes a Dios. Así como Rahab logró ser fiel a Dios y logró la salvación no solamente de ella misma, pero de su casa, nosotros también podemos lograr la salvación de nuestra familia completa. Si tan solamente creemos en Dios y no estemos limitando al poder de Dios. Para finalizar, quería leer con ustedes Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya estamos justificados si creemos en Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí él habla con clareza que todos nosotros tenemos entrada ante la gloria de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya nos fue dado el poder. Dice así, y no solo esto, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí son muchas verdades. Son muchas verdades, que podamos nosotros gloriarnos también en las tribulaciones, sabiendo que todo esto produce prueba y la prueba esperanza. Esto produce una comunión más íntima con Dios. Porque todo conviene, o sea que todo contribuye juntamente para el bien de los que aman a Dios. Si estamos viviendo una vida infructífera, una vida cristiana infructífera, busquemos a Dios con fe, porque Él nos va a dar el poder. Él nos va a hacer tener frutos. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, los frutos están en Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Pero hay otros frutos que también tenemos que dar. ¿Qué es? Llevar la palabra, hablar de Jesús a otros, obedecer. Estos frutos, todos estos frutos, empiezan a suceder en nuestras vidas cuando tan solamente dejamos que Dios guíe nuestras vidas y creamos y estemos seguros del amor de Dios por nosotros y creamos que Él nos quiere salvar. Dios no quiere dificultar nuestra vida. Dios no quiere dificultar nuestra salvación. Él quiere ayudarnos a alcanzar la salvación. Entonces no hay por qué dudar. En el versículo 6 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si Dios probó su amor por nosotros en cuanto aún éramos pecadores, cuanto más ahora que ya conocéis el camino, que ya conocéis a Cristo, que ya estás justificado, cuanto más Él trabajará ahora por usted. No hay razón para la duda. No hay por qué dudar. Dios quiere darnos la fe de Cristo Jesús. Dios quiere cambiarnos la vida. Dios quiere convertir nuestra vida en personas, convertirnos en personas obedientes y perfectas ante Él, llenas de amor, de bondad, llenas del amor de Dios, del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, de la mansedumbre de Jesucristo. Dios quiere hacernos todo esto, pero tenemos que dejarle hacer. En el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la prueba del amor que Dios tiene por nosotros. Y esta prueba tiene que servir para aumentarnos la fe, para que podamos ser como Rahab, como Abel, como Abraham, como Moisés, para que podamos nosotros alcanzar aquello que Dios espera de nosotros, que es la vida eterna. Dios quiere solamente que creamos que Él va a hacer. Creamos y dejemos que Él haga. Y así Dios va a completar su obra en nuestras vidas. Volvamos en Hebreos capítulo 11 para que podamos finalizar. Hebreos capítulo 11, versículo 32, dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas,
que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron el filo del cuchillo, y convalecieron de enfermedades y fueron hechos fuertes en batallas y trastornaron campos de extraños. Entonces, por medio de la fe, todo es posible. Y principalmente, obrar la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia son todos los mandamientos de Dios. Eso está en Salmos 119, 172. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, Dios nos presenta lo que para Él es considerado santo. Dice así, Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Busquemos esta fe hoy porque Dios quiere dárnosla. Y muchas veces ha hablado. Dios quiere darnos esta fe. ¿Tienes usted la fe de Cristo Jesús? ¿No tienes? Pídale a Dios. Porque la fe es un don de Dios. Dios quiere darte. Dios quiere salvarte. No dudes de esto. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieres ayudarnos a llevar este mensaje a otros, entre en contacto con nosotros por el número que estará en la descripción del video, y también que usted pueda hacer tu evangelismo en tu ciudad, en tu barrio, por medio de folletos que son virtuales, son gratuitos, y usted puede pedir y nosotros enviaremos para que usted pueda hacer tu evangelismo también. Si quieres hacer parte de este pueblo, del pueblo de Dios, pueblo que guarda los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús, pues entre en contacto con nosotros. Y será un gusto poder atenderte y quizás hacerte una visita si es que es necesario. O si necesitas pedidos de oración, pues aquí estamos para servir. Estaremos orando por tu vida, por tus familiares, por aquello que necesiten. No dudes en entrar en contacto con nosotros. Una vez más, bendiciones a todos. Amén.